¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos, hacemos Trabajo Argentino, este espacio en el que semana a semana pensamos el mundo del trabajo de las trabajadoras y los trabajadores en la Argentina. Y seguramente escucharon, fue una palabra que se escuchó mucho a lo largo de las últimas semanas, y es que la Argentina técnicamente entró en recesión, y esto tiene que ver con la caída consecutiva de algunos trimestres en nuestro país, una caída económica y que se mide específicamente en el 5,8% de retracción de la economía en el mes de septiembre. El dato, por supuesto, preocupa, se suma a que el 90% de la deuda en la Argentina equivale, o mejor dicho, la deuda externa en la Argentina equivale al 90% del Producto Bruto Interno. Y la mayor parte de las empresas en este momento están atravesando algunas dificultades. Y esto, como siempre ocurre, repercute en el trabajo. El Centro de Economía Política Argentina afirmó que entre enero y octubre se produjeron 60.000 despidos, a razón de 6.000 por mes, y el 74% se dio en el sector industrial. En ese marco, el INDEC sostiene que, para no ser pobre, una familia tiene que tener ingresos de por lo menos 24.000 pesos. No ser pobre significa solo así poder comer en la República Argentina. Eso es para no ser pobre. Vamos a recibir a nuestro invitado de hoy en estos datos que hemos recogido de esta última semana. Él es Luis Lebowicz, es el secretario general del Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros. Luis, gracias por venir. Gracias a ustedes. Reúnen muchas actividades. Sí, muchas actividades, que la principal, al principio fue la pastelería, y a partir de ahí vino posteriormente la rama pizzería, rama heladería, rama alfajores y servicios rápidos, que es todo el tema del fast food, que es la última rama que hemos incorporado y la más dinámica en los últimos tiempos. ¿Te desarrollaste vos cómo dentro del Yo empecé trabajando en una confitería en la ciudad de La Plata, y empecé a colaborar en el sindicato, después me eligieron delegado, y a partir de ahí fui desarrollando la carrera sindical, revisor de cuenta, vocal, y después, bueno, tuve la oportunidad de venir a Buenos Aires y aquí fui también desarrollando hasta llegar a ser secretario general. Y de todas estas cosas ricas que he leído, confitería, pizzería, ¿cuál es tu especialidad? En la pastelería. Pastelería, pero la parte salada, que tiene la parte dulce y la parte salada. Yo estaba fundamentalmente en la parte salada, en una confitería que ya no está, que es la Confitería El Rey del Dulce de La Plata, pero que fue muy emblemática en su tiempo. Y hace poquito fuiste reelecto, entiendo. Fui reelecto y asumimos la semana próxima el nuevo periodo. Que es un desafío. Esto estamos hablando del Sindicato Capital y Gran Buenos Aires, que es un sindicato importante, pero a la vez también soy el secretario de la federación que reúne las distintas filiales de todo el país. Para poner un contexto de qué cantidad de trabajadores hablamos, ¿cuántos son? 70.000 trabajadores a nivel nacional, fundamentalmente en las grandes ciudades, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, hacíamos algún repaso de los datos últimos de la economía y de la situación de la industria de estas últimas semanas. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? ¿Qué piensan desde el gremio de lo que está viviendo el país y la rama a la que ustedes se dedican? Bueno, ha sido y es un año difícil. Tenemos varias situaciones que están planteadas. La situación económica, el aumento de las tarifas que ha afectado fuertemente, y las materias primas, la inflación, todo lo que ha planteado en la macroeconomía ha sido muy importante para las empresas. Pero a la vez también tenemos un sector empresario que no es responsable como lo era en años anteriores, y por eso tenemos empresas con conflictos que se vienen atravesando ya de mucho tiempo, y un caso emblemático es la confitería Boston de Mar del Plata. También tenemos una fábrica de alfajores, La Nirva, que viene con muchos problemas y situaciones que se van planteando, como fue recientemente lo del Buenos Aires Design, que pudimos salvarlo, pero eran una cantidad importante de puestos de trabajo. Es muy dinámica la situación y muy
compleja las situaciones que se van planteando de distintos puntos. Claro, Luis, ¿han tenido posibilidad de contabilizar la cantidad de despidos que tuvieron en el último periodo, el último año tal vez? Y los despidos son en la actividad nuestra son muy a cuentagotas y son cierres que se van dando y aperturas. O sea, hay mucho cambio de razones sociales, hay mucho trabajo no registrado que lo combatimos permanentemente, trabajo en gris. Es muy complejo poder contabilizar la cantidad de puestos, claro, porque no tienen una estabilidad, pero hay mucho cierre, pero a la vez hay apertura de nuevos locales. Hablando de la situación de Mar del Plata, leí que hablabas del trabajo en gris. ¿A qué llamas el trabajo en gris? Bueno, el trabajo normalmente lo que hacen muchas empresas es anotar con media jornada, con jornadas reducidas. Esto lleva a que el trabajador cuando quiere jubilarse o que quiere acceder a beneficios, claro, no lo puede hacer. Hay mucho en la actividad y nosotros estamos inspeccionando en doble jornada como para ir combatiendo, pero es un trabajo permanente para poder combatir esto. Luis, y un salario promedio, sé que como veíamos tienen muchas actividades diferentes, ¿no? Con muchas ramas dentro de los trabajadores que representas, pero el salario promedio más o menos ¿de cuánto estamos hablando? El salario promedio de nuestra actividad debe estar en 30.000 pesos. El inicial estamos en 24.000 pesos y estamos en plena negociación de los salarios, depende las ramas. Este año tuvimos 3 negociaciones, primero con una pauta, con otra pauta, y ahora estamos revisando todo esto con el bono de los 5.000 pesos que también entró en el medio de esta negociación de revisión. ¿Cuánto ayuda el bono de 5.000 pesos? En algunas actividades ayuda, en otros complica, porque nosotros ya la negociación la teníamos avanzada con porcentajes y al introducirse este bono complica, pero en determinadas actividades que están con grandes problemas y con salarios bajos, el bono ayuda. ¿Y vos crees que en líneas generales es una manera de paliar la situación de los trabajadores frente a este fin de año? Y es una forma de ayudar, porque realmente a la gente no le alcanza el salario, la inflación ha sido galopante, los precios se han ajustado y los salarios siempre vienen atrás. Claro, claro. ¿Cuáles son los insumos centrales de la actividad a la que ustedes se dedican? ¿Y cuánto han aumentado? ¿Qué inflación ha habido por ahí en particular en las cosas que ustedes más manejan, como manteca, leche, chocolate? Bueno, nosotros tenemos con la confederación nuestra, que es la CASIA, que es la Confederación de Trabajadores de la Alimentación, se hace una canasta básica y a la vez se ven también los productos de la industria, de las distintas industrias de la alimentación. Y todo está alrededor del 50% más de lo que ha aumentado. El 50%, como a nivel nacional, digamos, sí, como está medida la inflación a nivel nacional. Decías antes que te parece que hay en este momento algunas empresas que no han sido lo suficientemente responsables como lo eran en otras épocas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te parece que ocurre eso? ¿Por qué lo decís? Bueno, yo creo que es parte de la sociedad también. Tenemos una sociedad que no se responsabiliza de muchas cosas y tenemos empresarios que no son empresarios, que no acompañan a las malas situaciones que viven los trabajadores, no hacen las correcciones que tienen que hacer en su momento y se van endeudando y un día nos encontramos con que la empresa no cumple con los aportes previsionales, pero tampoco cumple con el salario, ni tampoco puede asegurarle el trabajo a los trabajadores que tiene ocupados. Claro. ¿La mayoría de las empresas del sector son pymes o son grandes empresas? No, la mayoría son pymes, pero nosotros también tenemos grandes empresas que, bueno, el grado de responsabilidad por ahí es mayor. Claro. Pero en las pymes y medianas empresas hay un sector bastante irresponsable. Inclusive a las pymes, muchas veces las hemos entrevistado aquí, el tema del aumento de tarifas, por supuesto además de la inflación en general, los afecta sensiblemente, ¿no? Sí, lo de las tarifas ha sido muy fuerte, pero también el aumento de las materias primas. Ahora, las empresas pueden ir trasladando parcialmente los precios, no así el trabajador, que tiene que esperar que el salario se ajuste para poder pagar los precios que ya se ajustaron previamente. Claro. ¿Y qué ha pasado con el consumo, Luis? El consumo ha bajado sensiblemente. Nosotros tenemos distintos tipos de actividades que son de consumo popular y otras que son de un consumo por ahí más suntuario, como puede ser la confitería y todo lo demás, que esos sectores no han sufrido tanto. Pero sí tenemos muchos problemas en empresas que son proveedoras
por ejemplo, de supermercados. Entonces ahí se da una doble situación. Primero, una baja del consumo y segundo, los plazos que le alargan en el pago a las empresas, el sector de supermercados, que crea un problema de ahogo financiero que es muy difícil para las empresas. Claro. Y cuando vos consultás a tus trabajadores, a los que representás, ¿qué es lo que ellos más demandan de la situación que se está viviendo en este momento? ¿Qué es lo que más los afecta? Bueno, hoy en día es el tema del poder adquisitivo, claramente. Nosotros tenemos una organización que cubre muy bien todo lo que tiene que ver con prestaciones sociales, tanto de la obra social como la mutual. Por eso el tema del salario y la estabilidad del trabajo creo que son las mayores preocupaciones que hay hoy. El salario y la actividad del trabajo, claro. Claro, o sea, poder mantener el puesto de trabajo porque tampoco hay muchas posibilidades. Sí, claro, cuando una persona pierde el trabajo, la posibilidad de volver a ingresar, aunque hay una alta rotación o tal vez mayor que en otras actividades. Claro, en nuestra actividad estaban los trabajadores con oficio que se reinsertaban fácilmente, pero hoy tampoco existe eso. Esa posibilidad. Claro, eso empieza a ser un problema para todos los trabajadores, por supuesto, ¿no? Y cuando ocurre algo como esto, Luis, que es que la preocupación o la inminencia de la posibilidad de la pérdida del puesto de trabajo, ¿se empobrece el trabajo en general? ¿Se flexibilizan las condiciones? ¿El trabajador tiene más problemas para que se respeten sus derechos? ¿Te parece que eso ocurre? Sí, eso ocurre y muchas veces, más allá de que lo que nosotros aconsejamos, muchas veces el trabajador accede a determinadas situaciones con tal de mantener el puesto de trabajo. Entonces, esta es una situación que nosotros estamos viendo, estamos trabajando con nuestra escuela de capacitación para también darle otras oportunidades de trabajo, porque va cambiando también el tema del oficio y las posibilidades de trabajo. Claro. Entonces, hay sectores donde es más fácil ubicarse, entonces con la escuela de capacitación tratamos de encaminarlo como a ese punto y poder hacer más fácil el acceso al nuevo puesto de trabajo. Claro, enseguida hablamos de la Escuela de Capacitación de Pasteleros, que es muy importante, pero te quiero preguntar si por ahí me puedes contar algún ejemplo concreto de algún sector de trabajadores, de alguna empresa en la cual los trabajadores ya han tenido que aceptar condiciones que antes no eran negociables. Sí, por ejemplo, para dar un ejemplo, una empresa que hace poco tiempo, hace unos par de años, ha cerrado la confitería Los Dos Chinos, que tenía muchos trabajadores. Bueno, los trabajadores terminan aceptando jornadas de trabajo que no son las adecuadas, salarios que no son las adecuadas y condiciones con tal de mantener el puesto de trabajo. Y al final la empresa termina también cerrando. Claro. Esto es lo que nosotros planteamos y también por eso planteamos que el sector empresario es muy irresponsable en estas situaciones porque tienen que ir viendo, nosotros le planteamos siempre los problemas que tiene una empresa. No se puede llevar hacia un punto de no retorno. Estas situaciones, esto de la posibilidad de que haya pérdida de puestos de trabajo, ¿complica la negociación paritaria? Sí, siempre complica porque es un argumento que el sector empresario siempre lo tiene, pero de cualquier manera, bueno, nuestra obligación es mantener por lo menos los salarios con el nivel de inflación. Luis, ¿les gusta decir que ser un maestro pastelero es un oficio o es una profesión? ¿Cómo les gusta? Es un oficio y nosotros también le hemos dado un título a todos los, no solo al maestro pastelero, sino a las otras categorías que no tenían, porque tenían saberes que habían desarrollado, pero jamás tuvieron un título. Entonces nosotros hemos calificado, los hemos evaluado y junto con el sector empresario y el Estado tienen un título. Qué bueno, Todos qué bueno. Los que así acceden, ¿no? Claro, que hacen el curso que los capacita. Contanos sobre la escuela de capacitación que tienen ustedes en Pasteleros. Bueno, la escuela es una escuela que se ha desarrollado ya hace varios años. Tenemos escuela en Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Salta, Tucumán, casi todas las provincias, Calafate. Tenemos escuela de capacitación. Tiene 3 vertientes donde están. Primero son los trabajadores de actividad, que lo que hacemos es darle capacidades como para que puedan mantener su puesto de trabajo, actualizarlos. Aprender más cosas, renovar. Después tenemos convenios que hemos desarrollado durante mucho tiempo, que ahora están un poco parados con el Estado, para poder
capacitar a desocupados. Esto ha sido un plan muy importante que se ha desarrollado y realmente da gusto ver cómo cuando alguien que no tiene trabajo, no tiene posibilidades, tiene un lugar adecuado, con todas las condiciones para capacitarse y después, bueno, se lo ubica en un trabajo o crea su propio emprendimiento. Y después hay gente que viene particular también, que es la menor y que quiere, porque le gusta hacer una capacitación, y también están las escuelas abiertas. Esto es todo es una cuestión federal que en todo el país se da el mismo tipo de capacitación. ¿Cuánta gente capacitan año tras año? Bueno, regularmente más o menos estábamos en un promedio de 1.600 alumnos anuales. Depende el año y si hay inserción del Estado, ¿no? Que eso aumenta considerablemente. Claro, la matrícula, claro, por supuesto. ¿Y qué tiene que tener una persona para poder decir, bueno, me gustaría aprender pastelería? No, tiene que tener ganas de aprender, ganas de insertarse, y realmente hay mucha gente que quiere y hay oportunidades, porque siempre nosotros le decimos que no solamente tiene la posibilidad de trabajar en una confitería, puede trabajar en un restaurante, puede trabajar en otro país, puede trabajar en un embarcado, hay 2 millones. Y la capacitación que se da no es la capacitación de aprender a hacer un determinado producto, sino tener la capacidad de poder desarrollar para poder hacer cualquier tipo de producto. Entonces, eso es muy importante y lleva un nivel de formación importante. Importantísima, claro. Luis, una actividad que no está directamente, no tiene que ver directamente con lo que ustedes hacen, pero tal vez está relacionada, y quiero preguntarte qué opinión te merece, es esta modalidad nueva de trabajo o de semitrabajo, en la cual algunos chicos con bicicleta hacen el reparto de comidas, que está ligado con la actividad que ustedes hacen. No digo que tenga que ver con ustedes, pero ¿qué opinión tenés sobre este tipo de trabajo? Realmente la uberización La uberización, está bien, es un buen término, claro. La uberización de la entrega a domicilio. Sí. Nosotros hemos perdido aproximadamente 2.000 trabajos que existían en la entrega a domicilio. Con 2.000 puestos de trabajo por estos puestos de trabajo ¿En capital? A nivel país, que se fue dando de entrega a domicilio, donde tenían relación de dependencia, tenían todas las condiciones, y todas las empresas tenían con mayor grado de cumplimiento y menor cumplimiento. Había empresas con mejor calidad, entiendo. Pero todo el mundo tenía. Y hoy no tienen relación de dependencia. Esto es algo independiente, uno puede ver cómo está funcionando, así que bueno, esperamos que pronto esto tiene que estar legislado, tiene que estar regulado, ¿no? Y tiene que tener cobertura de salud, de accidente de trabajo y todas las condiciones, porque son trabajadores. No, en el fondo no tienen ninguna cuestión independiente. Por supuesto, ¿no? Incluso uno puede ver que van con bicicletas que son de la ciudad de Buenos Aires. Claro, que son chicos que están parados con sus bicicletas, con lo cual pierden los dos trabajadores. Pierde el trabajador que tenía ese trabajo y este nuevo pseudo trabajador que no tiene ningún tipo de protección. Ningún tipo de protección. Y cuando ustedes le plantean eso, Luis, a las empresas, digamos como, bueno, ¿cómo vas a tomar una decisión como esta, que se pierde alguna cantidad de puestos de trabajo? ¿Qué dicen las empresas? Bueno, las empresas dicen que es el mercado y que todo el mundo lo hace, y entonces lo plantean de la misma forma. Como una ecuación económica y nada más. Como una ecuación más. Económica. Por eso, al no tener regulación, el problema es exactamente, por eso decimos la uberización. Es lo mismo que está pasando con el sistema de taxis. Uno tiene taxi, pero bueno, está el tema de Uber, que no está regulado, pero ya está instalado en la situación. Con lo cual faltaría ahí la presencia del Estado para poder resolver, mediar en la situación. Es que tendría que haber estado regulado antes que funcione, y esto empezó a funcionar como un hecho que se va planteando, y bueno, hay un poquito de organización se va dando, pero también tiene que haber una organización sindical para representar a estos trabajadores. Por supuesto. Luis, te propongo que repasemos algunos datos de lo que está por ocurrir en nuestro país. Es la presencia del G20, que se va a poner a discutir el futuro del trabajo. Lo hacen también los trabajadores poniendo su propia palabra, desde su propia perspectiva, en organizaciones, en foros que se hacen por fuera
del G20 y una de las cuestiones a analizar es el ingreso de las tecnologías, ¿no? Que van cambiando año tras año. Por supuesto, tecnologías aplicadas a la industria hay desde siempre, pero muchas veces esto impacta de alguna manera, a veces positiva y a veces negativa, para los trabajadores. Una encuesta del Foro Económico Mundial dijo que para el 2022 unos 75 millones de trabajadores a nivel mundial, por supuesto, podrían quedar afuera por la robotización y el 54% de los trabajadores y las trabajadoras deberán capacitarse y actualizarse para poder seguir teniendo sus puestos de trabajo. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo ves la relación de los trabajadores y el avance de las nuevas tecnologías? Bueno, las nuevas tecnologías se van dando y permanentemente. Son inexorables. Lo que el futuro del trabajo hay que buscarlo con una mejor distribución del ingreso y con los impuestos. Claramente los países que han avanzado, los países de Europa del Norte que han avanzado en esta situación, hablan con una mayor cobertura y hay trabajos que hacen a la ayuda del ser humano. Por ejemplo, el sector salud. Nosotros como sindicato que tenemos obra social y que tenemos clínica propia y todo lo demás, nos damos cuenta la cantidad de puestos de trabajo que ocupa la salud, acompañar y no solamente la salud del trabajador y la familia, sino si hablamos de las personas de mayor edad. Hay mucha, pero para todo eso hace falta una distribución del ingreso, impuestos que se cobren como corresponde y ir buscando los nuevos puestos de trabajo, porque la realidad es que la robotización, por ejemplo, en la actividad nuestra, ya estamos prácticamente acostumbrados. En el sector industrial hay muchos trabajos que se han modificado ya de hace años y que se van planteando, o sea que son imparables, pero hay nuevos trabajos que se podrían dar y serían muy sociables. Claro, con lo cual por ahí no se trata de resistir porque sí la incorporación de alguna tecnología, sino de buscar la manera de que los trabajadores también puedan participar en la toma de decisiones de cómo se introduce esa tecnología. Sí, mejorar, ¿no?, el tema de horarios, por ejemplo, bajar la jornada laboral, son elementos, los tiempos de descanso. O sea, lo que nosotros notamos es que los trabajadores en el sector industrial no resisten el tema del avance, hasta lo acompañan muchas veces porque mejora, pero claro, también hay una mayor productividad que tiene que ser distribuida y eso se da con un mejor salario, menor jornada y descanso, porque no es lo mismo el trabajo artesanal que el trabajo industrial, donde tiene un ritmo que lo marcan prácticamente estas máquinas, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y cuánto te parece que debería ser o podría ser la jornada de trabajo? Bueno, si me dejan plantearlo sería la menor posible, pero bueno, tenemos... Bueno, te dejan, acá te dejamos plantearlo. Nosotros tenemos los países avanzados que han llegado a jornada de 39 horas. Sí, o 35, 37, ayer conversaba con alguien de Alemania que 35. 35, 37, depende de sectores, entonces yo creo que es un debate que falta, o sea, que no se ha planteado, pero que hay que plantearlo, es como el tema de vacaciones. Nosotros tenemos un sistema de vacaciones que va con el tema de la antigüedad y hay muchos países que directamente tienen una cantidad de días con el cambio que hay de trabajos, que no se llega a una determinada antigüedad, sería más justo que los periodos de vacaciones sean más uniformes. Claro, claro, ¿no? Y se podría resolver. Se podría resolver porque hoy en día hay que esperar 5 años, 5 vacaciones para tener más de 14 días. Muchas veces se plantea, por ejemplo, desde el G20 y desde el gobierno nacional, que una salida para la caída del empleo importante que hubo en el último tiempo es el emprendedurismo. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Bueno, es relativo. Emprender siempre es positivo, pero la realidad es que el factor de la empresa no puede ser cambiado en esta situación. O sea, emprender, pero tiene que haber una conformación de empresa productiva y que tiene que tener ganancias, porque si no, lo particular son casos que se van cubriendo, pero no hacen al abanico del mundo del trabajo. Claro, claro, que no resisten por ahí, que son cosas que duran poco tiempo, ¿no? Correcto. Hemos tenido ejemplos como las canchas de pádel o los remis, ese tipo claro, de cosas. Claro, porque no hay regulación, no hay una planificación en esa situación y regularmente se repiten
la misma situación, como Claro. sería hoy el sector de las cervecerías. Claro, Para exactamente, dar un que son ejemplo. cosas que veremos si veremos efectivamente cómo terminan funciona. siendo, digamos, sostenidas en el tiempo y pueden considerarse puestos de trabajo ganados. Correcto. Ojalá que así sea, por o supuesto. el sistema ¿no? de franquicias, que también Claro. se está dando mucho. Ujú. O sea, hoy mucha gente está emprendiendo franquicias y hay que ver si el sistema de franquicias es realmente positivo o es el negocio de quien franquicia. Claro, del que vende la franquicia o alquila esa franquicia. Luis, ustedes han promovido la agrupación de los jóvenes dentro de los pasteleros. ¿Por qué? Sí, nosotros venimos trabajando, primeramente hicimos una gran incorporación de las mujeres en el sindicato. Fuimos uno de los primeros sindicatos de crear una secretaría específica, dar participación. Y también de los jóvenes, porque en la actividad nuestra hay muchísimos jóvenes, entonces no podemos estar ajenos y tienen que tener una participación y hablar entre ellos mismos, de jóvenes y atender. O sea, nosotros tenemos distintas ramas, pero hay ramas que son puramente de trabajadores que tienen menos de 30 años. Mira, por ejemplo, ¿cuáles? Y el tema de servicios rápidos, todo lo que es el sistema de fast food, son todos trabajadores de menos de 30 años. ¿Y qué desafíos diferentes plantean los jóvenes, los menores de 30, los millennials, como trabajadores pasteleros? Bueno, ellos plantean, nosotros tenemos que empujarlos un poco para la sindicalización, porque no tienen la misma conciencia, tradición sindical que tienen los mayores. ¿Y por qué te parece eso, Luis? ¿Por qué? ¿En qué se da esa diferencia? Porque han nacido en un tiempo en el cual no vieron situaciones que se han planteado y que por ahí los vimos los que tenemos mayores, o encontraron con que las organizaciones ya están formadas y encuentran un mundo que está dado. Entonces hay que acercarlos y buscar la participación, si no son meros consumidores de los servicios que da la organización. Claro. Lo que tienen que tener sin conciencia de trabajadores. Sin conciencia tienen que tener los trabajadores. Nosotros veíamos el otro día fotos de las primeras asambleas, se hacían un domingo a la tarde. Imaginemos hoy, si llamamos una asamblea, un domingo a la tarde, no vendría nadie. Claro. Hay que facilitar, pero bueno, Claro. son los tiempos que van cambiando y uno tiene que buscar qué es lo que les interesa y de qué forma se pueden acercar más al sindicato y participar en su conducción. Estamos casi sobre el final, Luis, pero quiero que me digas alguna palabrita sobre la posibilidad de unidad del movimiento obrero que se viene reclamando hace bastante. Bueno, la unidad yo creo que se va a dar por la propia necesidad que tenemos de todas las situaciones que estamos viviendo. Creo que hay una mirada de todos los trabajadores de qué es lo que queremos. Por ahí es una cuestión de egos, de dirigencia, pero la base de los trabajadores, todo el sistema sindical nuestro, la negociación colectiva, las obras sociales, las mutuales que acompañan, todo eso creo que coincidimos todo en ese modelo, por lo cual esperemos que pronto podamos tener una unidad que no siempre puede ser total, porque siempre va, pero que sea mayoritaria. Luis, muchas gracias. Gracias a ustedes. Luis Lebowitz estuvo con nosotros del Sindicato de Pasteleros. A ustedes también, como siempre, gracias por haber estado ahí. Nos reencontramos. Esto es Trabajo Argentino. OSADEF, la obra social de empleados de farmacia. Para más información, ingresá a www.adef.org.ar o llamanos al 0800-345-0299. OSADEF, tu obra social.